vamos a hablar sobre la fabricación discreta. Yo soy Roque Valero, soy consultor de SAGE X3 y trabajo con las áreas de producción, de mantenimiento, de calidad, de stocks, así que cualquier otra duda que tengan relacionada de la fabricación con estas áreas, bienvenida. Pues bien, el contenido del día de hoy. Vamos a tratar de hacerlo en estos 30 minutos, puede que se extienda un poquillo a 30, 40 minutos, pero bueno, vamos a comenzar con la pregunta de dónde surgen las necesidades de fabricación, cómo estas necesidades de fabricación dan pie a sugerencias de fabricación. Hablaremos un poco también de lo que es la parametrización necesaria en SAGE X3 para que una orden de fabricación y el proceso, el circuito tenga lugar. Pasaremos un poco también por el control de calidad y los pasos siguientes para que la orden de fabricación llegue a su cierre y por ende el coste de fabricación. Creemos que es importante, antes de comenzar, aclarar un poco la diferencia entre la fabricación discreta y la fabricación por procesos. Principalmente la fabricación discreta es una producción y tiene una producción y control de costes que se basan en órdenes de fabricación, mientras que la fabricación por procesos se basa en periodos de tiempo. El producto puede cambiar frecuentemente en fabricación discreta, cuando en fabricación por procesos el producto se mantiene constante durante un periodo de tiempo. En fabricación discreta se emplean listas de materiales, compuestos, componentes, que vendría siendo lo que es la figura de estructura en SAGE X3, y en fabricación por procesos ya estaríamos hablando de fórmulas, de productos terminados e ingredientes. Esto principalmente porque la fabricación por procesos es típica en la industria de alimentos, de bebida, química, farmacéutica, entre otras, y la fabricación discreta se encuentra en industrias de ensamblaje como puede ser la electrónica, mecánica, automoción, muebles y otras como textil y accesorios. Bien, pues con esta breve introducción pasamos a lo que es el mundo de SAGE X3. Vamos a hacer la demo con la versión 12, que la pueden diferenciar de la versión 11 por el color azul, ya que la versión 11 era de color verde. Principalmente tenemos una serie de perfiles, una serie de páginas de inicio que son totalmente configurables para cada rol, para cada usuario. La apuesta que hace SAGE X3 es una visión del ERP de una manera más amigable, es decir, que no tengamos que navegar solamente a través de las funciones, que claramente tenemos esa opción, pero también tenemos unos roles, unas páginas de inicio en las cuales que nosotros podemos configurar y personalizar con procesos, con KPIs, con informes, con gráficas, que lógicamente hacen que la adaptación al ERP y que la visión de los datos sea muchísimo más amigable. Bien, pues en relación a la fabricación discreta, así como tenemos diferentes procesos que están adaptados para los diferentes perfiles, hemos preparado uno específico para la fabricación discreta en SAGE X3. Entonces comenzamos con el primer tema. En primer lugar, ¿de dónde surgen las necesidades de fabricación? Cuando tenemos una planta, tenemos una empresa, podemos tener previsiones de venta, lógicamente tenemos pedidos de venta y tenemos unos niveles de stocks. Todos estos elementos nos alimentan nuestras necesidades, nos dan pie a poder hacer un cálculo de necesidades y a partir del cálculo de necesidades poder pasar a lo que es las órdenes de fabricación. Entonces, tenemos dos maneras de crear una orden de fabricación en SAGE X3. En primer lugar, tenemos la herramienta que es el MRP, que tomaría en cuenta las previsiones de venta, los pedidos de venta y el stock. El cálculo de necesidades neta. Tenemos diferentes, en SAGE X3 tenemos diferentes transacciones, en este caso utilizaremos una completa, pero podemos tener diferentes transacciones para los diferentes perfiles. El MRP lo podemos lanzar a nivel de planta, podemos seleccionar la planta que nos interese. Podemos hacerla para artículos en particular y para fechas en particular. Si yo no pongo ningún artículo y hago una búsqueda, el MRP, el Planning Global, nos va a mostrar los resultados de todos los artículos, de todas las necesidades que tenemos y nos indica el tipo de necesidad, si es un pedido, si es una necesidad de material y así. Por otra parte, también tenemos la alternativa de crear la orden de fabricación de manera manual,
Cuando ya sabemos qué cantidad necesitamos, para cuándo la necesitamos. Por ejemplo, un ejemplo de una orden de fabricación incluiría la planta, el número de la orden, la identificación, el artículo, que sería el componente, el compuesto, perdón, y sus componentes, que serían los materiales o la materia prima. La orden de fabricación también incluye una serie de operaciones. Las operaciones están vinculadas a centros de trabajo y tenemos también una serie de documentos importantes que podemos imprimir, como vale de salida de materiales, ficha de seguimiento, vale de trabajo, ficha técnica que podemos imprimir y para los procesos internos de la empresa. Bien, antes de poder crear una orden de fabricación hay una parametrización previa relacionada con artículos, con centros de trabajo, con artículos planta, con rutas y con estructuras. Hablemos un poco primero de los artículos y la relación que tienen con la fabricación. Bien, estando en la ficha del artículo, probablemente muchos de ustedes es la primera vez que vean la herramienta. Las pantallas, las fichas de SAGE X3 se dividen en tres partes. En la parte izquierda tenemos un filtro de elementos donde nosotros podemos hacer búsquedas, ya sea por artículo, por texto, por categorías y por muchos otros elementos. Nos permite seleccionar entre contiene, empieza por, acaba por, superior, inferior, igual. Una vez que nosotros hacemos una búsqueda y encontramos un artículo, un elemento cualquiera, sea un artículo, sea un cliente, sea un proveedor, sea una orden de fabricación, una vez que la seleccionamos, tenemos una parte en el medio que nos muestra la información del elemento seleccionado, donde tenemos datos como categoría, el concepto de categoría en SAGE X3, lo que nos permite es agrupar una serie de artículos con atributos, con características similares. Y lo más importante es que al crear una categoría, por ejemplo en este caso componente, podemos hacer una parametrización a nivel de categoría, que una vez que creamos el artículo hereda toda la parametrización de la categoría. Tenemos estado, el estado del artículo puede ser caducado, activo, ruptura, no utilizable. Tenemos opción de poner imágenes. En relación con la fabricación específicamente, nos conviene mucho saber que la ficha del artículo nos va a permitir indicar si este artículo gestiona stock, si gestiona versión, si en el caso de industrias de la alimentación gestiona alérgenos, si tiene sustancias peligrosas, gestión de lote, gestión de serie, gestión de caducidad. La parametrización del artículo también nos permite indicarle la unidad de stock, unidad de peso, unidad de volumen, que pueden ser diferentes a la unidad de compra, unidad de venta. Nos permite también trabajar con unidades de envasado, que para producción viene genial, porque nosotros podemos comprar un artículo, un producto, una materia prima en una unidad, podemos venderla en otra, pero realmente la podemos usar en nuestros procesos productivos en otra. SAGE introduce la figura del artículo planta. El artículo planta es un vínculo que existe entre cada uno de los artículos y las diferentes plantas que tenemos dadas de altas. Por ejemplo, en este caso, esta batería está dada de alta en estas diferentes plantas y como podemos ver, tenemos la opción de darle atributos y parametrización adicional, mucho más específica para cada una de las plantas. Por ejemplo, para el caso de la planificación y que nos interesa mucho para la producción, el método de reaprovisionamiento. Nosotros podemos indicar que determinado artículo en determinada planta tiene un método de reaprovisionamiento MRP, puede ser MPS, por límite de reaprovisionamiento. En relación a stocks, nos permitiría ver una visión de lo que serían los stocks de este artículo en planta. En relación a producción, podríamos indicar las rutas de fabricación, que las vamos a ver más adelante, las alternativas. Incluso si queremos definir qué proveedores en específico valga la redundancia, nos proveen este artículo, podemos hacerlo aquí y tener una gestión específica con ese proveedor. Volvemos al menú inicial.
Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les surge la duda de cómo se calculan los costes de fabricación. Los costes de fabricación tienen dos fuentes de alimentación en SAGE X3. Por una parte tenemos lo que es el coste de los materiales, de los artículos, de la materia prima, y por otra parte tenemos el tiempo operativo, el coste de las operaciones en los centros de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que los artículos tienen un coste definido a nivel de planta, ya sea un coste estándar o sea un coste MP, un coste PMP, y que este coste de los artículos se transfiere a la estructura, el coste de los materiales, el coste del artículo padre va a ser el resultado del coste de sus componentes. Entonces, en primer lugar, veamos la estructura de producción. La estructura de producción nos permite a nosotros definir, en primer lugar, con qué alternativa vamos a emplear para producir este compuesto o este artículo padre en determinada planta. Podemos tener diferentes alternativas de producción, podemos tener hasta 99. Las alternativas de producción lo que nos definen es las diferentes maneras en las que podemos producir un determinado artículo. Podemos indicarle la unidad, podemos indicarle la unidad de gestión, sea 1, sea 100, sea 1000, sea un porcentaje. Y una estructura de producción, por supuesto, tiene componentes necesarios para hacer un compuesto. Ahora, el tipo de componente en una estructura puede ser tipo normal, es un componente que va a ser proporcional al artículo padre. Podemos tener un subproducto que es un artículo que no se consume, sino que se genera y que luego puede ser reutilizable. Podemos tener opciones de texto a ser visualizadas posteriormente en la orden de fabricación, y podemos incluso en una estructura poner una valoración que va a afectar los costes del producto terminado sin necesidad de que esté dado de alta como un artículo. Ahora, todos estos elementos, todos estos componentes, podemos indicarle la unidad, el coeficiente, si el enlace que va a tener es proporcional o es fija. Bien, por esta parte, el coste de los materiales. Ahora, tenemos otra parte que son los centros de trabajo, las operaciones y el tiempo operativo. A nivel de centros de trabajo, podemos asociar cada centro de trabajo a una sección de valoración y a una sección de valoración, a su vez, indicarle costes hora. Y según en la orden de fabricación cuántas horas empleemos, hace el cálculo por las rutas y por los centros de trabajo. Bien, ahora sí podemos ir a una orden de fabricación. Teniendo en cuenta que la orden de fabricación la podemos lanzar de dos maneras, ya sabemos que lo podemos hacer a partir del MRP, o lo podemos hacer de manera manual. Una vez que sabemos la cantidad, que sabemos la cantidad y la fecha de necesidad, el modo de escalonamiento de las operaciones, podemos hacer una asignación de materiales, que sería una reserva de materiales, que lo que nos va a permitir es reservar ese material para que no sea usado por otro proceso dentro de la empresa. Una vez que tenemos la orden de fabricación creada, el siguiente paso sería el seguimiento de fabricación. El seguimiento de fabricación lo que nos permite es indicar de esa cantidad prevista, de esa cantidad teórica que se planificó, qué cantidad efectivamente se realizó. Sin embargo, antes del seguimiento de fabricación hay unos puntos importantes. Tenemos una cantidad de consultas de stocks disponibles, porque claramente si no tenemos el stock disponible de la materia prima necesaria para poder elaborar el producto, vamos a tener materiales en ruptura y no vamos a poder seguir adelante con los procesos. Lo bueno de un ERP como SAGE, es que el módulo de producción tiene una íntima relación con el módulo de stocks, con el módulo de compras, con el módulo de ventas. En el módulo de stocks tenemos una serie de consultas que nos permiten hacer consultas de artículos a nivel de planta, por lotes, por serie, stock detallado, stock proyectado, el stock disponible, por fecha. Bien, a partir de una orden de fabricación tenemos una serie de vínculos a la derecha. Tenemos el vínculo de la situación de la OF.
La situación de la OF nos va a indicar si la orden de fabricación, el estado, si se encuentra planificada, si se encuentra firme, las fechas, muestras gráficas donde podemos ver la relación entre lo que sería la cantidad prevista y la cantidad realizada. En este caso se ha previsto una cantidad pero no se ha realizado. De la misma manera como lo podemos ver con los artículos, lo podemos ver con sus componentes, con sus operaciones también. El siguiente paso sería indicarle al sistema qué cantidad se produjo. En ese caso, el ejemplo que acabamos de ver, se ha creado una orden de fabricación, se ha previsto hacer una unidad X, digamos 40, y nosotros ahora en el seguimiento de fabricación es donde realmente vamos a indicar la cantidad que se produjo. Una vez que nosotros indiquemos en el sistema que en lugar de 40 unidades se produjeron 42, sus componentes se varían automáticamente en función a la receta. Ahora, la cantidad que va a traer de componentes en función a una estructura, a una receta, es la cantidad teórica. Nosotros tenemos la oportunidad en un seguimiento de fabricación de cambiar, de modificar esa cantidad y no solamente modificarla, sino también incluir en materiales no previstos o excluir materiales que no se encontraban dentro de la orden de fabricación. Siempre tenemos los vínculos a la derecha. Los vínculos a la derecha en este caso no solamente son vínculos en función al elemento que tenemos, sino son vínculos con otras áreas de la empresa, como por ejemplo compras, ventas, tenemos costes de orden de fabricación. Una vez que se hace el seguimiento de fabricación, tenemos la opción, si queremos, de hacer un control de calidad. El control de calidad nos va a permitir indicar qué cantidad de las previstas en la orden de las que se produjeron en la orden de fabricación eventualmente terminan estando en estado aceptado, en estado de control de calidad o en estado rechazado. Y todo esto lo podemos hacer en función a una ficha de calidad. Tenemos la opción de tener una ficha técnica, una ficha de calidad en la cual a partir de preguntas determinadas podemos dar una respuesta y que la suma de todas las respuestas de esta ficha técnica nos indique si el producto se encuentra apto o no. Bien, una vez que hemos creado la orden, le hemos indicado al sistema qué cantidad de producto terminado hemos hecho control de calidad, el siguiente paso sería el cierre de la OF. El cierre de la OF, el cierre o el saldo, podemos hacer un saldo a nivel de líneas de una OF en particular o podemos hacer un cierre completo. El saldo a nivel de líneas es porque si nosotros tenemos una OF que tiene una cantidad, digamos, de 100 unidades y hoy solamente hemos podido hacer 80 y nos quedan pendientes 20, nosotros podemos saldar una línea, podemos hacer un seguimiento de fabricación, parar la orden de fabricación y continuarla cuando tengamos la disponibilidad de la máquina o el día siguiente, por ejemplo. Bien, desde la orden de fabricación siempre vamos a poder saltar a situación. También tenemos la opción de cierre y saldo. El cierre y saldo de la OF lo que nos va a dar es pie al cálculo de los costes de producción. Ahora, era la pregunta que tenía al principio, donde decía de qué dependen los costes de producción. Si nosotros tenemos parametrizados los costes de artículos, si tenemos costes horas en centros de trabajo, ya podemos tener una comparativa de costes. En primer lugar, tenemos un coste previsto. El coste previsto sería el coste teórico, que depende de la estructura de producción. Un coste teórico, un coste previsto lo que nos va a mostrar es el coste a nivel de materiales, de componentes, de máquina, de mano de obra. Tenemos una gráfica donde lo podemos ver. Aquí a la izquierda tenemos diferentes artículos en diferentes plantas. En este caso que tenemos en pantalla, por ejemplo, esta orden de fabricación se hizo en un centro de trabajo que tenía un centro de trabajo de tipo de mano de obra y por eso podemos tener la diferencia entre los costes de mano de obra, costes de máquina y costes de material que ya sabemos que vienen a partir del artículo.
En segundo lugar, tenemos un coste previsional, que sería un coste intermedio entre lo que sería el coste teórico que proviene de la estructura y el coste final de la orden de fabricación. El coste previsional nos va a permitir hacer una consulta del coste en cualquier punto de la orden, porque como había dicho anteriormente, si hacemos declaraciones de producción y le decimos al sistema declaraciones de producción parciales y en lugar de decir que hemos hecho 100, hemos hecho 80 unidades, el coste de la orden de fabricación va a ir cambiando constantemente y esta función nos permite consultarlo en cualquier momento. Finalmente tenemos el coste industrial. El coste industrial ya sería el coste que se presenta una vez que se cierra la orden de fabricación. Es un coste que está asociado a un número de orden que sería un work order. Nos muestra la cantidad real y versus la cantidad esperada. La cantidad esperada sabemos que sería el coste teórico, lo que se tenía previsto para gastar en esta orden de fabricación y lo que realmente se produjo. Esto, lógicamente, por diferencias entre unidades producidas, entre componentes empleados y entre tiempos operativos realizados. Tenemos estadísticas a nivel de producto, de materiales, de mano de obra, de máquina, de subcontratación. Un solo punto faltaba, era la ruta. La ruta es lo que nos da pie, al igual que la estructura, en este caso para los costes operativos, para el coste hora. En la ruta, cada estructura tiene asociada una ruta de fabricación. La ruta de fabricación va a nivel de producto terminado, tiene una alternativa, al igual que la estructura, va a nivel de planta. Podemos indicarle si la unidad de tiempo es horas, si la unidad de tiempo es minutos. La ruta lo que nos va a permitir es reunir una serie de operaciones y asociar esas operaciones a un centro de trabajo. Cuando veíamos la gráfica de los costes y veíamos que habían costes a nivel de mano de obra y de máquina, es porque cada uno de estos centros de trabajo son o de tipo mano de obra, o de tipo máquina, o de tipo subcontratación, por ejemplo. En este ejemplo tenemos los dos. De la misma manera, el tipo de tiempo podemos indicar si es proporcional, si es un tiempo fijo, si es una cadencia al que habría que indicarle una velocidad. Cuando se trata de operaciones y de rutas, tenemos escalonamientos de ruta. El escalonamiento de las rutas nos va a permitir indicarle al sistema si una operación es una sucesora absoluta de la anterior, que quiere decir que una finaliza y la otra comienza. Si, por ejemplo, se presenta una superposición de lotes, superposición de tiempo, superposición de cantidad. Cuando tenemos una ruta, tenemos la opción también de ver el gráfico. El gráfico lo que nos va a mostrar es el escalonamiento de las operaciones, el tipo de actividades, si tenemos actividades de operaciones de preparación, operación como tal, de posoperación y así.